Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio, una noche más de estudio de la palabra de Dios, por supuesto. Martes, jueves y domingo estudiamos la palabra. Así es que siempre estamos confiando en el Espíritu Santo que nos dé un tema. Miren, nos da un tema y nosotros, con la ayuda del Señor, desarrollamos ese tema para la edificación suya, mi amada, para la edificación suya, mi amado hermano y hermana, para edificarnos juntamente en la palabra del Señor. El Señor dijo en una ocasión a los judíos: escudriñad las Escrituras, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que allí tienen la vida eterna, y ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. Entonces, qué bonito es poder estudiar juntos la palabra del Señor en esta noche. Vamos a aprovechar bien el tiempo, como siempre. Lo que pasa es que el tiempo se va así, pero vamos a aprovecharlo bien. El tema de esta noche es lo que era imposible para la ley. Mira, lo que era imposible para la ley. Vamos a tratar de ver algunos pasajes, algunos por no decir muchos, como siempre, porque estudiamos la palabra, en base a la palabra. Dice allá en el libro de Corintios, 2 Corintios, que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Yo oigo algunos predicadores teólogos que son muy buenos, y dice uno de ellos, que estaba escuchando hace poco, dice que la palabra de Dios se interpreta por ella misma. La palabra de Dios se interpreta por ella misma. Eso no quiere decir que los diccionarios hebreo, griego, otros libros que hay, él no está diciendo que no son buenos. Él dice que la palabra de Dios se interpreta por ella misma. Y es lo que nosotros hacemos, hermanos, mis amigas y mis amigos, estudiar la palabra por ella misma. En esta noche, con este tema, vamos a comenzar lo que era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley. Vamos a tener nuestro texto, y después de allí vienen muchos textos más. Romanos capítulo 8, versículo 3. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 8, el versículo 3. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 8, versículo 3. En la Biblia Las Américas, hoy vamos a usar la Biblia Las Américas y la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Entonces, vamos a leer en estas dos Biblias para tener una mejor comprensión, para aprender. Esa es la idea, aprender. Dice Romanos 8:3 en la Biblia de las Américas. Dice: pues lo que la ley no pudo hacer. Escuche, hermanos, este es el tema. Pues lo que la ley no pudo hacer. Lo que era imposible para la ley. Lo que la ley no pudo hacer. Mientras yo estudiaba este tema, mis amados hermanos, he estado escuchando algunas personas allí algunos individuos que predican, que enseñan Biblia. Dice el apóstol, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles en 2 Timoteo 4, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Mi amado, algunas veces las personas que enseñan con respecto a la ley de Moisés, ellos creen que somos los de la fe, los que nos hemos apartado. Los que hemos apartado el oído de la verdad y nos hemos vuelto a las fábulas. Ellos dicen como un Dios que dio la ley, como un Dios que le dio los mandamientos y preceptos a Moisés, cómo ese Dios va a quitar esa ley y la va a tirar, la va a deshacer.
de la noche a la mañana. Pues no fue ni de la noche a la mañana, hermanos. Esa ley estuvo en vigor por muchos cientos de años, hasta la cruz. Hasta la cruz. La ley es hasta la cruz. Moisés es hasta la cruz. Hasta ahí llegó la ley. Entonces yo no entiendo estas personas, hermanos, cómo viendo estos textos, como por ejemplo 8:3 en la Biblia de las Américas, pues lo que la ley no pudo hacer. Lo que la ley no pudo hacer, dice, ya que era débil por causa de la carne. Lo que la ley no pudo hacer, pues ya que era débil por la carne, Dios lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dice el versículo 3, Dios lo hizo. Dice, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. La ley no podía liberar. Era imposible que la ley pudiera liberar a los pecadores. Era imposible, no podía. Hermanos, mis amigas y mis amigos, oramos a nuestro Dios y Padre mediante su Hijo Jesucristo para que esta enseñanza llegue a todas esas personas y les alumbre los ojos del entendimiento. Entonces dice, pues lo que la ley no pudo hacer, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Yo creo que con este tema, lo que era imposible para la ley, yo creo que pudiéramos aquí cerrar la Biblia y decir hasta el domingo, si Dios quiere. ¿Ah? Pero vamos a seguir. Entonces, la ley no podía librar a los pecadores, no podía. Dice aquí en la NTV, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, el versículo 3, Romanos capítulo 8, versículo 3, la ley de Moisés no podía salvarnos. Mis amigas y mis amigos, oído, si tú estás escuchando un lugar donde te enseñan a que debes observar ciertos mandamientos de la ley, yo te animo en esta hora de estudio para que recapacites en lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, no lo que decimos los que no estamos bajo la ley, como dice muchos versículos. Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Entonces dice 8:3 en Nueva Traducción, en Nueva Traducción, sí, Viviente, NTV. Dice el versículo 3, dice así, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios, mi amado, mi amada, oído lo que dice la palabra de Dios, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Es como lo dice aquí y en todas las Biblias, hermanos. Yo puedo leerte varias Biblias que yo tengo y en todas dice lo mismo. Aquí dice, en las Américas dice, pues lo que la ley no podía hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Era imposible, hermanos, lo que era imposible para la ley.
liberar a los pecadores era imposible. Como la ley no podía liberar a los pecadores, lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? Enviando a su Hijo. Terminemos de leer el versículo. Dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo. Él envió a su propio Hijo. A todas las personas que les gusta, mira, es que hay cientos que les gusta predicar acerca de la ley y que hay que observar, que hay que hacer, que es que el apóstol Pablo cuando habla de la ley no se estaba refiriendo a la ley de Moisés, sino que se estaba refiriendo a otras leyes. Aquí dice claramente lo que la ley de Moisés no podía hacer. La ley de Moisés no podía liberar del pecado. Y como la ley de Moisés no podía liberar del pecado, era imposible. Entonces dice que Dios, es Dios, mis amados hermanos, mis amigas, mis amigos, es Dios quien lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Estando en esa condición de semejanza de carne de pecado y muriendo en la cruz del Calvario, condenó al pecado en la carne. Pero es Dios quien lo hizo enviando a su Hijo, no la ley. No podemos tener la ley y a Cristo. No podemos tener la ley y la gracia. No podemos tener las obras, porque la ley de Moisés es una ley de obras, ni la fe. Lo que era imposible para la ley. Hay otro versículo aquí en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 13. Un versículo muy bonito y ojalá que lo puedas anotar, mi amiga y mi amigo, y luego puedes leerlo, estudiarlo, repasarlo, para una mejor comprensión. Cada vez que repasamos la palabra es para una mejor comprensión. ¿Por qué? Porque crecemos, vamos creciendo. Yo conozco muchas personas que han comenzado en la gracia de Dios por la fe en Cristo, pero han terminado en la ley. Y eso no es nuevo. Eso se dio en los días de Pablo. Pablo ese era el acérrimo problema que tenía con los Gálatas y con todas las iglesias que él abría. Ojalá que podamos ver lo que tengo acá de lo que te estoy diciendo. Ese era el problema que Pablo tenía. Habría una congregación, el apóstol Pablo les llevaba el mensaje de fe, perdón de los pecados por la fe en Cristo, y venían atrás los judaizantes. Y estos judaizantes, como vamos a ver ahora más adelante, ellos decían, sí, hay que creer en Cristo, pero hay que circuncidarse. Sí, hay que creer en Cristo, pero hay que observar la ley de Moisés. Entonces eso era el grave problema que el apóstol Pablo tenía. Levantaba una iglesia de fe y atrás venían los judaizantes. Algunas veces nosotros oímos que mucha gente cita allá a Pedro, donde dice que los inconstantes e indoctos tuercen las escrituras de Pablo. Inconstantes, dice, tuercen las escrituras de Pablo. Y ellos creen que somos los de la fe los que torcemos las escrituras de Pablo. No, son los judaizantes, son los que predican la ley, los que enseñan la ley, los que tuercen los escritos del apóstol Pablo. Porque la palabra de Dios de Romanos a Hebreos de lo que trata es la gracia y la ley. La fe y las obras. De eso es lo que trata. Y Dios nos ha salvado a nosotros por la fe en Cristo Jesús. Lo que la ley no pudo hacer, oído mi amiga y mi amigo. Lo que la ley no pudo hacer, Dios tomó la iniciativa. Dios lo hizo. Dios envió a su Hijo. Mira lo que dice 13:39 de Hechos. Dice Hechos 13:39. Todo el que cree en él es hecho justo. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Oído, hermanos y hermanas,
Mis amigos, guardadores de la ley, nosotros no somos enemigos, lo que queremos es que comprendamos lo que dice la palabra de Dios para ser de un mismo espíritu. Para ser de un mismo espíritu. Nosotros no tenemos rivalidades de nada ni de nadie. Predicamos la palabra de Dios, lo que Dios pone en el corazón. Dice 13:39 del libro de Hechos: todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Todo el que cree en él, el contexto dice que es Cristo. Para atrás, del 39, el 38, 37 y para atrás, dice que es Cristo, en el que hay que creer. Hay que creer. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Oído, hermanos, qué interesante. Dice algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Ni nunca pudo, ni nunca podrá, ni nunca va a hacerlo. No puede ni podrá hacerlo. Nunca pudo, nunca puede y nunca podrá. La ley de Moisés no puede. No puede. No puede. La ley de Moisés no pudo. La ley de Moisés no podrá. Por más que nos esforcemos predicando la ley de Moisés, le estamos llevando la contraria a la palabra de Dios. Y eso es lo que yo te quiero evitar, mi amiga y mi amigo. Eso es lo que yo te quiero evitar. Que prediquemos conforme en base a la palabra del Señor. Permíteme leerte otra vez 13:39. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés no pudo hacer. La ley de Moisés no pudo hacer a nadie justo a los ojos de Dios, pero todo el que cree en Cristo es justo a los ojos de Dios. Eso es fe, fe en Cristo Jesús. Todos los que creemos en Cristo somos justos. ¿Por qué somos justos? Porque así lo ha hecho Dios. La ley no podía hacernos justos. Dios envió a su Hijo. Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Ahora los que creemos en su Hijo somos justos a los ojos de Dios. Mucha gente dice, así de sencillo. Miren, hay gente por allí, mis amados hermanos, que leen esto, lo requete leen y continúan guardando la ley. Continúan guardando la ley, continúan haciendo obras, pagándole a Dios lo que no pueden pagarle. Lo que no pueden pagarle. Dice aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 10, el versículo 43. Vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas. Dice el versículo 43, de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonan los pecados por medio de su nombre. Oído, hermanos, lo que dice el versículo 43 de Hechos capítulo 10, de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Vamos a ver cómo dice las Américas. Vamos a ver cómo dicen las Américas. Algunas veces cuando hacemos esto, leer una Biblia a otra puede hacer que nos atrasemos un poquito, pero no importa que nos atrasemos, lo importante es que tú estés de acuerdo, no conmigo, con lo que dice la palabra del Señor. Yo solamente soy un notificador de Dios, solamente es lo que hago, notificar. Y en esta noche te estoy notificando que la ley de Moisés no puede. Lo que era imposible para la ley de Moisés, librar de los pecados, es imposible por medio de la ley, no se puede. Y eso es lo que yo te estoy notificando, que no es por la ley de Moisés, es por la fe en Jesucristo. Entonces dice aquí el 10:43 del libro de los Hechos, en la nueva versión, en la Biblia de las Américas,
que tener hasta cuidado, miren hermanos. La Biblia de las Américas dice, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Hermanos, si esto dice la palabra de Dios, que todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados, ¿para qué vamos a guardar la ley? ¿Para qué vamos a guardar la ley si es solo por la fe en Cristo? La ley no podía hacer esto. Con solo obedecer la ley tenemos perdón de los pecados. La Biblia nunca ha dicho eso. La Biblia dice, el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Había que hacer la ley, practicar la ley, cumplir la ley. Y vamos a ver ahora unos versículos aquí en Juan 7:19, en Hechos 15:1, Hechos 15:5, Hechos 10 y Hechos 11, que nadie podía guardar la ley. En Juan 7:19, pues todavía no vamos a llegar ahí, pero ahora lo vamos a leer. El Señor Jesús le dijo a los judíos, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno cumple la ley? Y todavía hoy un montón de personas, hermanos, que ni judíos son y quieren guardar la ley. Estar en contra de Dios, ¿sabe? Eso es estar en contra de Dios. Dice Romanos 1:17, mas mi justo por la fe vivirá. Eso es obedecer a Dios. Obedecer a Dios es que andemos por la fe. ¿Por la fe en qué? En Cristo. En Cristo. Otra vez permíteme leerte el versículo 43 de Hechos 10. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en él, todo el que cree en él, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios y enseñamos y notificamos, somos notificadores de esta noticia maravillosa de Dios. Lo que la ley, lo que era imposible para la ley, Dios tomó la iniciativa, Dios envió a su Hijo. Entonces esto es lo que notificamos, que la ley no puede hacerte justo, la ley no puede justificarte, la ley no puede santificarte como lo vamos a ver ahorita, la ley no puede hacer nada por nosotros, era imposible, es imposible, lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil, por la carne. Dios tuvo, hermanos, que hacer su obra maravillosa. Enviar a su Hijo. Su Hijo murió en la cruz y todos los que creemos en Él, dice aquí, el que cree en Él recibe perdón de pecados. El que cree en Él. No hay que hacer, hermanos, Cristo ya lo hizo todo por nosotros, gloria a Dios. Ahora creemos en Él. Creemos en Él. Esto es gracia. Oh, maravillosa gracia por esta gracia de Dios que nos ha dado. Esto es gracia. No tenemos que cumplir preceptos, mandamientos, ordenanzas, rituales, ceremonias. No hay que hacer nada de eso. Solamente por la fe en Cristo. Y tenemos perdón de pecados. Para la gloria de Dios. Y de ahí en adelante comenzar a vivir una vida para la gloria del Señor. No es que creemos en Cristo, nos perdona y ahora nosotros hacemos lo que nos da la gana. Eso lo dicen los de allí afuera porque no han escuchado una predicación de gracia. Eso lo dicen los de allá afuera, que la gracia es licencia para pecar, dicen los de allá afuera. Más bien cuando conocemos esto, mis amados hermanos, es una gratitud hacia Dios que, gloria a Dios por esta gracia. Gracias a Dios por esta gracia. Y siempre, todos los días, mañana, tarde y noche, estamos agradecidos con Dios por esta gracia. Somos para alabanza de la gloria de su gracia, dice Efesios 1. Somos para alabanza de la gloria de su gracia. Y con esta gracia maravillosa, Dios nos ha hecho aceptos en el amado. La gracia que nos dio en el amado. Bendito sea el glorioso nombre de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Mire, hermanos, cómo no entiendo yo por qué el tiempo se va tan rápido en estos ratitos de estudio que tenemos. Hebreos capítulo 10, mira lo que dice Hebreos capítulo 10, mis hermanos, versículo 1.
Anota allí en tu tarjeta, en tu libreta de apuntes, Hebreos 10:1. Vamos a ver, Hebreos 10:1. Dice, vamos a leer en NTV, dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Oído, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Mi amado, lo que estamos viendo en este momento, hemos venido viendo hasta acá, es que lo que era imposible para la ley. Vamos a leerlo aquí en las Américas, Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, no la forma misma de las cosas, nunca puede. Mi amado, no entiendo yo las personas que están nacidos y son acérrimos a la ley de Moisés. No entiendo dónde meten estos versículos. Dice, permíteme leértelo otra vez, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley no puede perdonar, la ley no puede hacer perfecto a nadie. No puede. El único que puede hacer perfecto es Dios, quien tomó la iniciativa y envió a su Hijo a morir en la cruz. Y su Hijo en la cruz condenó al pecado en la carne. Y en ese sacrificio de Cristo, dice Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Mi amado, Cristo sí nos hizo perfectos. Todo aquel que en Él cree tiene perdón de pecados. Y al tener perdón de pecados, Dios nos hace aceptos. Lo que la ley no pudo hacer, Cristo lo hizo con una sola ofrenda. Ahora perfectos ante Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto, mi amado, tiene que ser un chispazo que se le prenda a usted, mi amado y mi amada oyente. Tiene que ser un chispazo que se le prende. Si no se le prende el chispazo, entonces usted no va a poder comprender lo que realmente Dios hizo con la persona de su Hijo en la cruz del Calvario. No lo va a poder hacer. Entonces usted siempre va a estar tratando de hacer algo para agradar a Dios. Dice allá en Romanos 4 que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en Dios que justifica al pecador por la fe en Cristo, esa fe le es contada por justicia. Y la palabra justicia allí en Romanos 4 es declarado libre de culpa. Declarado libre de culpa. Pero si no cree, entonces, mira, por eso es que allá afuera la gente hace tanta cosa para agradar a Dios. Hacen caminatas, caminan de rodillas, prenden velas, dan dinero, hacen un montón de ceremonias para agradar a Dios. Hacen un montón de ceremonias. Mi amado, Cristo en la cruz, porque Dios tomó la iniciativa y dio a su Hijo. Dios envió a su Hijo una mirada de fe al Gólgota, al Calvario, perfectos por la eternidad. Perfectos por la eternidad, mi amado. No solo por lo que vivamos aquí en esta tierra. 70, 80, 90 años. No sé lo que tú vas a vivir. Mira, por allí veo ahora las noticias que estuve viendo hoy, creo que fue en la mañana. Muchachitos que han perecido, han matado a unos de 18 años, otro que se ahogó de 20, otro que se ahogó de 17, otro que murió de 25. Mira, y así sucesivamente, así es como se mueren ahorita muchos, a tan temprana edad.
y más jóvenes todavía, 10. Yo tenía aquí un vecinito mío, era muy lindo, 10 añitos, murió. Todos morimos, no somos eternos aquí en la tierra, pero una mirada de fe a Cristo, una mirada de fe al que fue levantado en el Gólgota. Dice el Señor Dios Todopoderoso, el que hizo el universo. Dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, el creador de todas las cosas, Dios envió a su Hijo. Y lo que la ley no podía hacer por la fe en el Hijo de Dios, perdonados todos los pecados. Dice la palabra de Dios como lo estamos viendo. Dice Hebreos capítulo 10, dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. La ley no puede. Mi amiga, mi amigo, la ley no puede. En la ley tú siempre vas a tener que estar haciendo, diariamente, semanalmente y mensualmente y anualmente. Siempre vas a tener que estar haciendo. Dice aquí mismo en Hebreos 7:11, Hebreos capítulo 7, el versículo 11, dice así. Hebreos 7:11 dice, entonces, si el sacerdote de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? Oye, mi amado, aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que bajo el sacerdocio de Leví no se consiguió nada, y bajo ese sacerdocio fue dada la ley. Bajo el sacerdocio de Leví fue dada la ley, que no se logró nada, sino que más bien Dios tuvo que actuar haciendo otra ley. Porque mira ahora lo que dice el versículo 19, 7:19, dice, pues la ley nunca perfeccionó nada. La ley nunca perfeccionó nada. No perfecciona nada, ni perfeccionará nada. La ley no pudo. Y ahora menos que ya fue quitada. Ya fue quitada la ley. A los ojos de Dios, a la mente de Dios, a la vista de Dios, ya la ley no existe. Ahora quien está es Cristo frente a Dios. En el Antiguo Testamento, el que violaba la ley de Moisés por 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. Ahora pueden violar la ley de Moisés todo el mundo. Y sin testigos o con testigos no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya la ley no está vigente. Ya la ley no está vigente. Ahora dice la palabra de Dios, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Mi amado, cambiar la ley por la sangre de Cristo, cambiar la ley por el Hijo de Dios, ahí sí, dice la palabra de Dios que recibe mayor castigo. Mayor castigo. Así que mi amada, mi amado, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de enderezar nuestra vida espiritual, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el 19, pues la ley nunca perfeccionó nada. La ley nunca perfeccionó nada. Mira lo que dice con este respecto, lo que dice Gálatas capítulo 3, el versículo 10. Dice Gálatas capítulo 3, el versículo 10, dice así. En la NTV dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios. Oído, amado, lo que dice Gálatas 3:10.
Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Qué triste, mi amado y mi amada, es escuchar uno a tantos predicadores y predicadores, enseñadores de Biblia. Qué triste es que hay tantos que enseñan que hay que guardar la ley, que hay que cumplir la ley. Cuando dice el Evangelio de Dios, el de Dios, dice 3:10 de Gálatas, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Usted sabe lo que es que yo y tú, mis amigas y mis amigos, mis amados hermanos, que estemos dependiendo de la ley para hacernos justos ante Dios, que estemos guardando preceptos, ritos, ordenanzas, mandamientos, que estemos guardando días, meses, años, para hacernos justos, para agradar a Dios, cuando más bien dice la palabra de Dios que estamos bajo la maldición de Dios. Qué fuerte esto, mi amiga y mi amigo, mis hermanos. Esto suena duro, pero gracias a Dios que no lo escribimos nosotros. Fue el Espíritu Santo el que usó a Pablo para escribirlo. Los que dependen de las obras de la ley para hacerse justos, para hacerse rectos delante de Dios, para agradar a Dios por las obras de la ley, están bajo la maldición de Dios. Mis amados hermanos y mis amigos, he conversado y converso con mucha gente que conoce la ley de Moisés. He hablado con más de uno, mira, y hemos tenido encontronazos fuertes pero sanos. Yo no peleo, yo les cito la palabra de Dios. Y ellos defienden su acérrimo legalismo mosaico que hay que hacer, porque si no hacemos, que no es solo por fe, es también por obras, porque la fe sin obras está muerta, y sacan todo ese montón. Y aquí dice Gálatas, capítulo 3, versículo 10, y todos los pasajes que he visto hasta este momento. Gálatas 3:10 dice que todos los que quieren justificarse, hacerse justos, rectos delante de Dios por guardar la ley de Moisés, dice que están bajo la maldición de Dios. Mis amados, estas personas con las que yo hablo y me dicen y me hablan, y yo les comunico, les doy el mensaje, les notifico la noticia de Dios, qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Mis amados, ellos dicen que no, que yo estoy equivocado. Con los que yo he conversado, que son muchos, no, me dice, lo siento, pero usted está equivocado, eso no es así. Mi amado oído, dice Gálatas 3:10 que todos los que quieren hacerse justos, rectos, sin pecado delante de Dios por la ley, están bajo la maldición de Dios. Mis hermanos, tiene que prendérsele una luz. Tiene que ser un chispazo del Espíritu Santo. Tiene que ser un chispazo del Dios Todopoderoso para que alumbre nuestros ojos, porque si no, no lo vemos. No lo vemos. Y morimos y moriremos bajo la maldición de Dios, porque quisimos agradar a Dios observando la ley, cuando Dios quitó la ley, porque nada perfeccionó la ley, y Dios dio a su Hijo. Lo que era imposible, lo que la ley no pudo hacer, Dios tomó la iniciativa. Dios envió a su Hijo y Dios lo hizo. Dice 2 Corintios 3:14, dice, hasta el día de hoy, leamos este versículo, hermanos, esto ya tenemos que terminar, hermanos, ya el tiempo se nos fue, qué lástima. Yo decía, era como tener 2 horas yo sé que también es muy cansado para ustedes. En nuestro lugar de reunión estudiamos 2 horas y mire, se van así. Dice el 14, dice, vamos a leer, sí, yo tengo el 14, pero vamos a leer el 13. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Está hablando de la ley. 14. Pero la mente de ellos se endureció
Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, la ley, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 13 y 14. Este velo solamente se puede quitar cuando se cree en Cristo. Cuando se cree en Cristo. Pero hasta el día de hoy, mientras se lee a Moisés, se predique a Moisés, se hable de Moisés y se viva de Moisés, tienen una venda puesta. Mi amado, tienen una venda puesta. Por eso nosotros notificamos. Porque al notificar nosotros este mensaje, mira, no sabemos si en un momento se prende la chispa y la venda es quitada y tú te conviertes a Cristo y comienzas a depender de Él por la fe y a vivir por la fe, a actuar por la fe para la gloria del Señor. Mas mi justo por la fe vivirá. Con este tema hay que seguir, hermanos, para la gloria del Señor. Vamos a quedar aquí porque ya el tiempo se fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube. También tenemos un lugar de reunión que estamos ubicados en San José Centro. De las oficinas de AIA, Acueductos y Alcantarillados, en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Declaro, mi amado, que la chispa se enciende y el velo se cae y te conviertes al Señor Jesús. Creer en Él para ser justificado recto delante de Dios. Buenas noches, bendecidos.